Hoy estamos con la reverenda Marta Raquel y de verdad muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por el tiempo. Y de pronto pensando un poco a título personal de mi esposa y demás, aprovechar también para agradecer todo el trabajo en la iglesia durante tantos años, ah, Gracias. bastante tiempo. Espero poder explorar un poco ese legado que queda, que ya se ve. Entonces agradecer de verdad por el tiempo, por la disposición para compartir y por lo que podamos conocer en esta entrevista y las personas que nos puedan ver. Ok, gracias. De pronto quienes la conocemos la referenciamos por los años de moderatura en el sínodo, pero en general, ¿quién es Marta Raquel? Bueno, soy la mayor de tres hermanas de la familia Niño Durán. Mm, una familia que siempre estuvo en la iglesia presbiteriana porque mis abuelos conocieron el Evangelio, pero a través de la iglesia Alianza Cristiana Misionera, por los lados de Gigante Huila. Pero a raíz de la violencia, la época cuando mataron a Gaitán y todo, mis abuelos tienen que salir y se radican en Neiva. Luego se vienen para acá, mi abuelo era demasiado andariego Ok. y pues aquí en el Tolima no había alianza. Lo que encontraron en Ibagué fue la iglesia presbiteriana y llegan a la iglesia, aquí a la 13. Bueno, todo esto me lo contaba mi abuelita, a mí me encantaba que me contara todas esas cosas. Y como yo soy la mayor de las nietas, de todos los nietos, de todos, entonces pues yo pasaba mucho tiempo con mi abuela. Y pues mi abuela se llamaba Ana Elvia Colmenares de Durán. También fue una gran líder dentro de la iglesia. Y yo siempre la tuve a ella como referente, ¿no? Entonces, estaban construyendo el templo acá de la iglesia central presbiteriana y ellos se quedaron ahí. Y por un tema de trabajo que el presbiterio le ofreció a mi abuelita, se van a vivir a Armero. Y allá entonces, pues, ya echan raíces, pero mi abuelito por el calor, él decide regresarse acá para Ibagué. Al cabo de los años, de muchos años, muchísimos años, mi mamá se casó en Armero, mis tías, bueno, etcétera, etcétera. Entonces regresan nuevamente a Ibagué y pues nosotros también entonces nos radicamos acá. Eh, Siendo mayor, efectivamente, de manera inconsciente, pues la familia le coloca a uno como ciertas cargas, ¿no? Ciertos ciertas tareas. Y pues mi abuelita fue una de esas, ¿no? Entonces me decía, usted es la mayor, usted tiene que hacer esto, aquello, bueno. Y yo me lo tomé muy en serio. Entonces, en ese orden de ideas, mi abuelita siempre decía que, sobre todo conmigo y con el varón mayor de la familia, que era como el tercero o cuarto después de mí. Entonces siempre nos enfatizaba mucho eso. ¿Qué más le puedo yo contar? Yo quise irme para el seminario de Medellín a estudiar, pero sí, mi mamá no estaba muy de acuerdo con eso. No sé mi papá, pero mi mamá no, y mi mamá movió cielo y tierra para que no me recibiera. Entonces, mm, ya todas las personas me dijeron, ¿por qué no estudia en Bogotá una carrera y con posterioridad a eso, ahí sí piensa en estudiar en el seminario? Y sí, entonces ya me voy para Bogotá a estudiar Derecho. Estudié Derecho en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Me gradué en el año 91, 92, no recuerdo en este momento. Tengo dos hijos. Eh, Me casé, como le contaba, me casé eh, también como repitiendo la historia de mi papá y de mi mamá, ¿no? Mi papá y mi mamá se conocieron en un campamento nacional acá en Ibagué. Mi papá iba por el Presbiterio Central, por la Iglesia Central de Bogotá y mi mamá iba pues por la Iglesia de Armero. Asimismo, yo también conocí a mi esposo en un campamento regional. Yo iba por la iglesia de Kennedy, esa iglesia ya no, pues no pertenece al sínodo reformado, y Rafael iba por la iglesia de Palermo. Él quedó de presidente de jóvenes, yo quedé secretaria, y bueno, ahí empezó todo. Luego se vino la tragedia de Armero y entonces eso hizo pues que
trabajáramos, duramos mucho, esos primeros meses pues trabajando mucho por el tema de lo de armero en el Colegio Americano de Bogotá. Mm, Pues nos hicimos novios y luego nos casamos. Estuvimos un tiempo en Bogotá, sí, trabajé en varias partes, pero eran trabajos pues que tenían que ver mucho con la política, ¿no? Y yo no me sentía satisfecha con lo que estaba haciendo porque era era en la Comisión de Ética del Senado, pero era contar que uno estaba los senadores cristianos, pero por otro lado uno veía que la cosa, o sea, no se podía hacer nada diferente a lo que siempre ha sido ese centro de la legislatura. Entonces me vengo para acá y empiezo a litigar con mi hermana, que mi hermana la menor también es abogada, y ahí organizamos la oficina y ahí me di cuenta que trabajando de manera independiente podía yo también trabajar por la iglesia. En ese momento aquí ya se había fraguado una división de la iglesia central y es donde sale la tercera iglesia. Entonces ya se había organizado esa tercera iglesia, nosotros llegamos y a mí me nombran anciano gobernante. Yo nunca había sido anciano gobernante, a pesar de que ya había estado en algunas iglesias y todo. Siempre era mi hermana la que nombraban anciana gobernante. Y entonces llego yo a la primera reunión del presbiterio y ahí me nombran moderadora del presbiterio. Y pues a partir de ese momento pues empecé a tener todas a recorrer o a participar en todos los cargos que pudiera tener tanto el presbiterio como el sínodo. Entonces uno sabe que como moderador de un presbiterio, pues entonces uno hace parte como vocal. Luego después fui secretaria de consejo, luego fui secretaria ejecutiva, luego fui moderadora y por último fui tesorera del sínodo. Ese fue como mi último cargo hasta el año pasado, 2024. En este momento estoy tratando como de retirarme, como un retiro obligado. Me ha dado muy duro también, no es fácil. Después de estar tan activa, estar uno ya como más reposado. Algo que me llama la atención es el impacto de su abuela. Usted lo mencionaba como una referente. Y entre otras cosas me llama la atención porque por varias personas, a contar el milagro pero no los santos, la he escuchado de la misma manera, una mujer referente en la iglesia, en el servicio en la iglesia. Desde alguien que ha tenido referentes, su abuela por ejemplo, y alguien que al mismo tiempo ha sido referente, qué importante es tener a alguien a quien ver en el camino, habiendo recorrido todo un camino de servicio, y por otro lado pensar en que en algún momento alguien estará viendo lo que uno hace. ¿Cómo pensar en eso? ¿Cómo manejarlo en medio del ejercicio ministerial que está tan lleno de cosas que puede olvidarse fácilmente? Sí, sí, es cierto. Bueno, yo lo digo porque con mi abuelita pasé mucho tiempo y ella siempre me decía si va a hacer tal cosa que sea lo mejor, ¿no? Etcétera, etcétera. Y pues mi abuelita de manera particular tuvo mucha influencia en mi vida, ¿no? Claro, mi mamá también dentro de la iglesia, pero mi mamá sí no se interesó por cargos de presbiterio, pero sí en cuanto a la junta del colegio. Lógico, ella es docente, entonces pues por supuesto que podía ayudar más en ese sentido. Pero escuchando ahora último pues la muerte de mi tía Sara hace 2 años y ahora mi papá hace 2 meses, un primo decía que nosotros como familia Durán veníamos de un matriarcado, ¿no? Y él lo decía pues muy, muy seguro y muy tranquilo, y yo lo digo también pues dentro de este medio machista, pero efectivamente sí, porque mi abuela era una mujer de armas tomar, ¿no? Sin ser antioqueña, pero era bastante dominante, y como mis tías en su mayoría mujeres, solamente hubo 2 hombres. Entonces él hacía referencia tanto por el lado de mi tía Sara cuando murió, pues de cómo ella sale adelante también, y cómo pues en el caso de mi papá llega a una familia matriarcal, ¿no? Y lo sentimos porque indirectamente nosotras como nietas también
tendemos a ser matriarcales. Y a veces uno, le toca decir y frenar muchas cosas porque inconscientemente en ese referente, pero mi abuelita siempre fue de armas tomar. Ella era la que decía sí o decía no. Y bueno, mi abuelo dejó, pues. ¿Sí? Entonces, pues, uno lo ve como normal, ¿no? Por eso, digamos que en el caso mío fue muy difícil romper estereotipos, porque llegar a una iglesia manejada por hombres, porque eso no lo podemos negar, y sobre todo manejada por pastores. Y yo, una simple mujer joven para esa época, y fuera de eso anciano gobernante o anciano, bueno, anciano como ahora le quieren llamar nomás. Entonces fue efectivamente por ese estereotipo y por eso también cuando yo ya dije, no, yo creo que yo hasta aquí ya voy a llegar o ya uno empieza a sentir que ya la cosa como que es bueno ya más bien salir por la puerta grande que salir por la puerta de atrás, empezar a mirar y tener derroteros y decir uno, bueno, ¿a quién voy yo a preparar, ¿sí? Para este camino, ¿no? Porque de todas maneras, cuando yo llego a la iglesia, recientemente se había dado la división de la Iglesia Nacional, ¿no? Y había muchos roces, muchos problemas, pero afortunada o desafortunadamente, no sé, como me decía a mí alguien, usted debería estar en el otro sínodo y no en esta, porque yo todos ellos los conocía, porque después que me casé, sí pude entrar al seminario. Entonces yo había terminado la universidad, pero también estaba estudiando en el seminario. Entonces, eso hizo que en el momento de la división, los que estaban en esos cargos, pues yo los podía llamar y decirles, bueno, venga, nos sentamos y miramos a ver qué hacemos. Y creo que eso ayudó mucho también a avanzar en lo que fue el tema de las propiedades y bueno, cosas administrativas básicamente. Y quiero reiterar un poco el elemento de la mujer en la iglesia por varias razones. Si inclusive salimos del contexto de la iglesia presbiteriana y de Colombia y uno se remonta, por ejemplo, a los estudios de la iglesia primitiva, la participación de las mujeres era fundamental. Es evidente una enorme participación desde las personas que estaban llegando a la iglesia hasta las personas que lideraban la iglesia. Sí. Eso es evidente en el Nuevo Testamento, pero en los registros que quedan después también es evidente. Y cuando uno estudia la historia de la iglesia presbiteriana, que no es el único caso en Colombia, se da cuenta de que es más de lo mismo. Sí. Yo puedo pensar, por ejemplo, la iglesia en la que yo crecí, que no fue una iglesia presbiteriana, y era la misma situación. Usualmente las organizaciones, los movimientos, las actividades estaban liderados por mujeres y la inmensa mayoría de las personas que estaban metidas trabajando fuertemente eran mujeres. Eso es cierto. Y usted ha hecho ese recorrido desde ser una persona que está en la iglesia, de empezar a tener cargos de participación como jóvenes dentro del gobierno de la iglesia. Me llama la atención, es uno de los elementos que quiero preguntar ahora. Su merced es reverenda y ese nombramiento se da más bien tardíamente, después de todo un trabajo enorme hecho en la iglesia. ¿Cómo entender nuestra relación con el liderazgo y el ministerio de las mujeres, desde aquellas personas que no están buscando, aquellas hermanas que no están buscando necesariamente un cargo y ejercen un rol como hermanas, hasta aquellas mujeres que tienen el cargo de reverendas y participan pastoralmente, administrativamente, liderando la iglesia? ¿Cómo entender la relación? Sí, es difícil, es duro. Sobre todo, volvemos al punto, ¿no? Por ejemplo, cuando el primer cargo, ya en los cargos directivos, administrativos, fui nombrada moderadora del Presbiterio del Sur y de resto todos eran hombres. Tampoco llegar uno pues ¿qué tiene que? No. Venga, sentémonos, conciliemos, etcétera, etcétera. E ir cambiando esas posturas. Por ejemplo, llegar como moderadora del sínodo a presbiterios que son remachistas.
¿sí? Tener que ellos, así sea regañadientes, pues aceptarlo a uno, ¿no? Pero también fue una manera de yo aprender a no provocar. Por ejemplo, aquí en el Presbiterio del Sur, pues en esa época, pues yo andaba también en pantalón, me pinturaba el pelo, me pintaba las uñas, me echaba tal vez un poco más de maquillaje del que utilizo ahora. Y llegué a una iglesia y resulta que para colmo de males, así como iba vestida, y tenía un color en el cabello que no era pues que el cobrizo que utilizan así, que no, era un rojo zanahoria así todo. Y, y entonces me acuerdo que una hermana se me acercó y me dijo, hermana, es que ahí no se puede sentar. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque es que ahí se sientan los hombres y las mujeres nos sentamos allí. Había una iglesia en ese momento. Ahí sí, como dice usted, le digo el milagro, pero no le digo el santo. Yo le dije, ay, no, hermana, déjeme aquí tranquila, no se preocupe. Yo en ese momento era más de posturas, cuando uno está joven es más retador, ¿cierto? Y como así, no sé qué. Y llegó entonces el pastor y me dijo, hermana, usted es la moderadora del sino, pero a mí me da mucha pena, usted no me va a moderar la iglesia, la reunión congregacional. A mí eso me parecía pues un golpe, una cachetada. Entonces, eso me sirvió, me ayudó para cuando llegué a ser moderadora del sínodo, decir, no, uno no puede llegar en eso. Entonces, si yo sabía que si en tal parte no les gustaba que a las mujeres se pintaran las uñas, pues yo llegaba sin las uñas pintadas. Que no les gustaba tal cosa, pues entonces llegaba vestido. Y no un vestido aquí, sino un vestido aquí más abajo. Que no les gustaban los tacones de tal manera, porque lo hay, es que lo hay. Entonces me iba con el zapato más bajito y así. Y no, venga, muchas gracias. Y no empezar uno como así como avasallar. Y así me fui ganando, digamos, el respeto, el reconocimiento, ¿no? Y por eso creo que pude también durar mucho tiempo en esos cargos y pudimos hacer un buen trabajo, ¿no? También llegar, por ejemplo, con los holandeses, bueno, con la GZB ahora, yo no entendía por qué ellos no hablaban conmigo. Yo siempre tenía que ir con un hombre, hasta que entiendo que ellos efectivamente no aceptaban mujeres en cargos. A duras penas, bueno, para la época, la primera parte, ni siquiera para diaconisas. Y ya cuando voy a Holanda y empieza uno a ver la historia y todo, uno dice, no, definitivamente. Y eso que pues es uno de los países supuestamente más avanzados, ¿cierto? Pero tienen el otro trasfondo, ¿no? Donde, por ejemplo, no, la Santa Cena es una vez al año y no la toma todo el mundo. Y una cantidad de cosas. Entonces dice uno, miércoles, el tema cultural, el tema histórico es bastante fuerte. Pero volviendo al tema de lo que me tocó a mí, pues, digamos, vivir, fue eso, ¿no? Y encontrar personas que reconocieron mi trabajo y me ayudaron también a aprender y a hacer. Porque yo fui, como le decía, secretaria del sínodo, del consejo del sínodo, pero después fui secretaria ejecutiva. Y con el moderador que había en ese momento, él sí me dijo, usted es la que sigue, entonces venga. Y empezó a soltarme responsabilidades, cosas por hacer, reuniones que asistir. Y creo que eso me sirvió para hacer lo que, pues cuando ya llegamos a la reunión donde me eligieron, pues salí y duré como 14 años más o menos. Sí, como 14 años como moderadora del sínodo, más 2 años más como tesorera, fueron 16 años solo en el sínodo. Ya los otros sí, pues fue en el tema del Presbiterio del Sur. Ahí me llama mucho la atención ese elemento de experiencia, porque, claro, entrar a chocar al final es contraproducente, no se hace nada, pero
evitar en algún momento cierta confrontación, no sé, también me pregunto y es cómo se genera un cambio. A ese momento, ese punto de equilibrio, no sé, creo que es tal vez difícil de encontrar y al mismo tiempo tan necesario porque somos diversos, Sí, hay mucha diferencia. Ah, y creo que la experiencia de la división del Sinod, por ejemplo, pero no solamente la división del Sinod, muestra lo fácil que es empezar a escalar y escalar y escalar y escalar. Ah, es cierto. claro, una cosa tal vez es uno pensar cómo intentar conciliar, cómo intentar ir rompiendo ciertas barreras o generando diálogos, pero otra cosa es saberlo vivir. Ah, no sé, Sí, mientras la escuchaba pensaba en uno puede ser un poco quizás pesimista sobre la situación actual, pero probablemente hace 15, 20 o 30 años era inclusive más difícil y uno no es consciente de lo mucho que cambia el, sí. el panorama. Yo, por ejemplo, pensaba que yo iba a llegar a manejar las cosas como manejo un proceso y cómo voy a llegar a manejar como si fuera un divorcio. Y entonces ahí quién habla más duro y quién dice más y quién no sé qué y que yo me quedo con los hijos y entonces, ¿sí me entiende? Pero me tuve que dar cuenta y me pegué unas estrelladas que no. Y tuve confrontaciones con personas porque llegaban a pretender manejar la iglesia como se maneja cualquier empresa. Y es que me decían, es que esto es una empresa. Yo le decía, y acepto lo de empresa, pero es una empresa de Dios, pero se maneja diferente. No podemos ser iguales a las empresas de afuera. No. Y en eso sí me paré en la raya. Tuve, como le digo, muchas situaciones donde me decían, pero, por ejemplo, una vez pasó, era moderadora y una iglesia pues tomó la decisión de que se salía de la iglesia, o sea, del presbiterio y del sínodo. Entonces, no, eso me parecía gravísimo. Yo decía, mientras yo sea moderadora, eso no va a pasar. Yo no puedo permitir eso. Y entonces me tomé el trabajo. Y esas son las cosas que uno no mide y ahora pues veo las consecuencias de viajar hasta Bucaramanga una noche, estar ahí en la noche, y en la noche volver a coger el bus para llegar aquí a las 7 de la mañana. Me venía por el Magdalena Medio. En ese momento uno no pensaba en avión porque le parecía que cómo uno va a gastar, pues no había plata, primero. Y lo otro, pues los pocos recursos, pues cómo los va a gastar uno en eso, ¿cierto? Y para no pagar hotel, entonces pues yo me quedaba en hotel, no descansaba y me devolvía primero. Pero bueno, el tema es que yo me paro pues sabiendo cuáles eran mis funciones y qué podía hacer y qué no podía hacer. Y yo decía, no, yo no puedo permitir esto. Yo dije, no, yo tengo que viajar y viajé. Y yo dije, si tengo que arrodillármele a esa persona para que eche para atrás esa decisión, yo lo hago. Aquí Dios nos llama a la unidad, no a la división, bueno, todo lo que no sabemos. Entonces, y lo hice. Y ese pastor actualmente es una persona que, mejor dicho, conmigo es incondicional. Y él peleaba con todo el mundo. Pero ahora yo lo llamo, yo le digo, estoy en esta situación, necesito que me ayude a orar en esto. Es una persona, o sea, ahí está conmigo, ¿no? En los distintos presbiterios, personas que no son muy amigas mías, no, ni conocidas de tiempo atrás ni nada, porque como usted dice, en campamentos de jóvenes, bueno, etcétera, etcétera, uno pues eh, por ejemplo, yo asistí al último campamento de jóvenes que fue todo unido en Barranquilla. Eso fue una experiencia también, de verdad, muy tenaz, que, bueno, pero son cosas de historia. También entonces me duele cuando se mueren y entonces ya se están muriendo, entonces digo, ya estoy vieja, mejor dicho, yo también yo voy a empezar a hacer la fila, ¿no es cierto? Pero sé que el tema de iglesia me ayudó a bajar esa altivez que yo tenía, que uno de joven la tiene y yo creo que si no se tuviera, pues creo que para ese momento uno no toma las decisiones que toma, porque si se pone uno a pensar tantas cosas, no hace nada, ¿no? Entre esas, casarse, tener hijos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso me ayudó y yo soy consciente de que
también en mi carácter, también en mi fe, ¿no? Me ayudaron a moldear muchas cosas y me ayudaron también a creer más y saber en quién yo había creído. Yo puedo pelear con fulano, perencejo, pero yo sé en quién he creído. Y a pesar de las situaciones de los momentos difíciles, yo sé que con el único que cuento es con Dios. Sí, hay personas que me ayudan y todo, pero el único incondicional es Dios. Eso lo pude aprender también durante todo este tiempo que estuve en esos cargos. Creo que su merced reúne el elemento de una fe personal y un trabajo pastoral que se requiere dentro de un liderazgo, por ejemplo, del Sinado, pero también el presbiterio, inclusive como anciano en la iglesia. Y también el elemento administrativo, tanto por la formación específica en leyes, como todo lo que implicó tener que organizar qué propiedades y demás. ¿Cómo ejercer, por un lado, una labor administrativa rigurosa sin que eso haga olvidar el hecho de que tenemos una fe que nos mueve y que hay un ejercicio tanto de fe personal como pastoral que es parte fundamental de lo que significa ser iglesia? Porque tengo la impresión de que a veces es fácil tender hacia lo uno o a lo otro, entonces todo es un elemento más de fe y evitamos la rigurosidad, eso trae problemas, o todo es tan administrativo que se pierde de vista el hecho de que hay un llamado, una responsabilidad espiritual, un compromiso de fe. ¿Cómo mantener ese equilibrio entre tus elementos? Afortunadamente y gracias a Dios, yo creo que fueron los tiempos de Dios, me dio un equipo de trabajo que todos íbamos para el mismo lado. En ese momento, tanto el tesorero, el secretario y los demás moderadores de los presbiterios fueron incondicionales, o sea, todos estábamos jalando para el mismo lado. Entonces creo que eso ayudó, ¿no? Por supuesto, pudieron surgir algunos roces, pero eran roces que se podían dialogar y se podían arreglar, ¿no? Ahí también lo que le digo, afortunadamente en mi formación y sobre todo ya litigando, donde usted el abogado se lo puede vaciar en un proceso y a los 5 minutos lo encuentra usted aquí en la tercera y lo saluda como si nada hubiera pasado. Entonces, eso creo que me sirvió y me ayudó pues como para manejar las cosas de manera distinta, ¿no? Y efectivamente, como le decía, algunos me decían, pero es que esto hay que manejarlo como una empresa, es que esto no es... Sí, no señor, esto lo manejamos distinto. Y si me tocaba, que para mí era muy difícil inicialmente, ofrecer disculpas y decirle, oiga, me equivoqué, venga, hablamos, pero ese tiempo me ayudó y saber que es fácil hacerlo, o sea, fácil no porque salgo del tema, sino que efectivamente como hijos de Dios, pues nos llama es a eso, ¿no? Entonces creo que todo esto me sirvió para efectivamente hacer las cosas de una manera diferente y y como nos tocó en ese momento, o sea, yo entro como en el 96, todo estaba por hacer, la división se dio en el 2000, perdón, en 1993. Entonces eran 3 años donde esos 2 primeros consejos que hubo, pues era mirando, tanteando cómo hacemos esto, lo uno y lo otro. Entonces nosotros llegamos, bueno, yo llego y después se van uniendo estas personas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y todos como interesados en que las cosas se realizaran de la mejor manera. Unido también al tema que para ese momento del 98 el miedo era que nos quedáramos sin propiedades. Entonces, yo digo también que así como con la pandemia que nos encerraron por miedo para cambiar algunas cosas que querían hacer, pero ahora nos las impusieron, ¿sí? Entonces, en ese momento, por ese miedo, trabajamos y las cosas pues salieron de la mejor manera. No digo que nosotros o que el consejo del sínodo o los consejos de los presbiteros tuvieran miedo, pero había gente, ¿no?
Y de pronto, pues usted sabe que comentarios y todas esas cosas. Pero creo que eso nos ayudó muchísimo para trabajar y para hacer las cosas como deberían ser. Pienso en cómo ser conscientes de que las personas que asumen un rol ah, pastoral, administrativo, de liderazgo, estipulado acá o allá, tienen una responsabilidad que asumen, pero la iglesia también asume una responsabilidad con esas personas. Cuando ahora usted contaba la experiencia de haber viajado rápidamente a Bucaramanga, Sí. intentar evitar que Ujú. esto sucediera y demás, porque a veces nos cuesta tanto reconocer que también tenemos una responsabilidad con los líderes, que las personas que están trabajando deben ser cuidadas por la iglesia, de que hay que procurarse lo necesario para su bienestar. ¿Y cómo lograr eso? ¿Cómo cuidar a las personas que están dispuestas a asumir las responsabilidades que no todo el mundo está dispuesto a asumir? Sí, fue difícil. Y sobre todo que a uno le exigen demasiado, como si uno no sintiera, como si uno no sufriera, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo una vez que en una reunión me sacaron una piedra y yo me puse a llorar, en una reunión de consejo. Y se acercó el que era secretario. Y yo me dijo, usted no puede llorar, nadie la puede estar, no la puede ver llorando, porque usted es la líder, usted no sé qué. Y a mí eso se me quedó. Y yo decía, pero ¿cómo así que yo no puedo llorar? Si hasta Jesús lloró, decía, yo pensaba, ¿no? Pero entonces me exigieron demasiado. Y como era la primera mujer, y como era una anciana gobernante para esa época, entonces, bueno, vamos a ver cómo le va, a ver si les queda gustando a las demás mujeres, ¿sí? Entonces, ese proceso fue difícil. Eh, yo siempre me he reunido en la iglesia Dulce Refugio, siempre, o sea, desde su organización hasta hoy. Y siempre con los pastores que hubo en su momento ahí, siempre yo era el coco, ¿no? No porque yo lo fuera, sino porque le decían, ay, al pastor que estaba ahí de turno, ay, hermanito, no, lo considero. Ahí con la doctora Marta Raquel, no, pobrecito. Y nunca, porque, o sea, yo sabía cuál era mi puesto, dónde estaba yo, y en la iglesia me sentaba, era una más. Tal vez o sea, con Ariel Ramírez, con Fernando Echeverri y con José Alfredo Jiménez, en cada uno una situación, y ahí sí me tocó decirle, no, no, un momentico, yo no puedo permitir que esto pase. ¿Por qué? No es porque esté mal, pero es que el día de mañana van a decir, pero si eso lo hizo la iglesia donde asiste la moderadora del sínodo, entonces lo podemos hacer nosotros. Y me tocó ahí sí pararme en la raya a los tres. Entonces era más eso. Y creo que eh, con José Alfredo sí creo que sobre todo, no tanto José Alfredo, sino también Magnolia, como esas personas de ayudarme a interceder, ¿no? A estar ahí batallando en oración, ¿no? Pero realmente en estos cargos no existe un acompañamiento pastoral, no lo existe, no existe. Eh, pensamos que, bueno, ellos están ahí, pero que no les pasa nada. Por ejemplo, yo estoy muy sentida con la iglesia a raíz de la muerte de mi papá hace 2 meses. Es que era mi papá. Mi papá también fue líder en la iglesia, en Bogotá, aquí. Y no solamente porque fuera mi papá, ni porque se hubiera muerto, sino fue la forma, porque mi papá no estaba enfermo. Mi papá se levanta a tomar su desayuno de la silla, del sofá, da un paso y se cae y ahí quedó porque le dio un infarto fulminante. Entonces, ese impacto es tan difícil, si es difícil de por sí así esté enfermo o lo que le haya pasado, pero eso de que usted lo vio ayer y ya mañana no está, eso fue terrible. Y yo no tuve solamente Tenafer.
como pastor de la iglesia. Pero nada. Yo no estaba esperando que me rindieran pleitesía. Mire, recibí llamadas de hermanas que yo ni conozco, pero que las vi en el Congreso de Mujeres ahora en Sucre el año pasado. Se tomaron el trabajo de mandarme un mensajito. La coordinadora de mujeres, la reverenda Libis Lora, en el Caribe, ella. Entonces llega uno a estas alturas, ya uno cuando está doblando la esquina, a decir tanto tiempo. Y tal vez como alguna vez mi hija me reclamaba, mamá, usted le dedicó más tiempo a la iglesia que a nosotros. Y yo digo, ¿a qué costo? Sí. Y bueno, gracias a Dios ahora puedo sentarme con ellos, tuve que decirles, me equivoqué, porque yo pensé que estaba haciendo las cosas bien. Sí, yo me encargué, mi esposo estaba ahí y una persona que todavía está conmigo, ahí, cuidándolos. Y yo sabía que por eso podía viajar tranquila, porque ahí estaban ellos dos. Pero era la figura mía. Y yo puse como primera cosa el trabajo de iglesia, por encima de cualquier cosa, porque consideré que como era el trabajo de la obra, era el trabajo para Dios, que estaba bien. Y tal vez ahora dice uno, no sé. Y cuando uno espera como esa retribución, cada uno está en su cuento, está en su mundo. Y entonces es donde yo digo, no podemos ser iguales como a cualquier empresa. Esta es la empresa de Dios y tenemos que ser diferentes. Pero tristemente, no sé, los jóvenes o esa generación que ya viene, o los mismos que están ahí, no ven esa necesidad, ¿no? Pero eso pasa. Efectivamente, no hay un cuidado pastoral. Y yo, ni estando en los cargos, ni ahora, un año después de que entregué el cargo, lo he sentido. Es más, cuando estuvimos en los diplomados, hicimos un diplomado que era sobre el cuidado pastoral con Manuel. Okay. Sí, Manuel, él. Y seguramente yo hice una pregunta porque en algún momento tuve que médicamente buscar, pues por el tema de la fibromialgia y todas estas cosas, porque le empiezan a uno los dolores, ¿no? Entonces uno va al médico, no, pero usted no tiene nada, y y yo duré como 4 o 5 años con el tema y que no sabían qué era, hasta que al fin el neurólogo me mandó al fisiatra y el fisiatra me dijo, no, usted lo que tiene es esto, busque en Google y se va a dar cuenta. Y yo, sí, efectivamente, esa es mi enfermedad. Porque el ortopedista me decía, no, eso es mental, usted no tiene nada, no sé qué, etc. Entonces yo contaba mi experiencia, ¿no? En una de las clases de él. Y él entonces, pues me daba la razón. Porque a veces cuando usted toma un medicamento, pues usted, ¿cómo va a tomar ese medicamento? No, usted no lo puede tomar, porque Dios es nuestro médico de médicos, y yo eso lo creo, pero yo también sé que Él utiliza los intermediarios, los médicos, el medicamento y todo para que uno sane, como también sé que Dios puede sanar de manera sobrenatural, o sea, yo he visto de todo eso, pero el que Él hablara, y el reverendo Riaño, y lo que yo decía, y también lo que, pues, algunos pastores ahí que me habían criticado, que estaban ahí en el diplomado, me sirvió a mí también como para tranquilizarme, ¿no? Porque es muy fácil señalar, pero qué es lo que lleva a uno, y como les digo, tanto tiempo, guarde, dolores de cabeza, que no puedo dormir, que vaya, que corra, que venga, que coma rapidito porque tengo que esto, que hasta que llega un momento en que uno revienta. Y pues ahí están las consecuencias. Pero para concluir esta parte, efectivamente, no existe un acompañamiento pastoral para líderes en la iglesia, no, de ninguna clase. Se le exige al máximo, ahí sí como el dicho, la mujer del César no tiene que serlo, sino parecerlo.
Entonces le exigen a uno el máximo, pero no hay un acompañamiento. Y menos cuando uno está atravesando situaciones familiares, económicas, también de cuestiones espirituales, ¿no? Confrontaciones de fe que pues creo que es normal tenerlas porque a veces esos mismos comportamientos que a veces encontramos en los líderes, no en la iglesia, en los líderes o en las personas de la iglesia. ¿Qué sucede en el liderazgo para a veces encontrar una fe más coherente en las personas que simplemente quieren estar sirviendo en la iglesia que en las personas que están todo el tiempo en ejercicios que llamaríamos propiamente ministeriales? ¿Qué sucede ahí para terminar encontrando una coherencia más profunda en esa sencillez de fe? Yo puedo decir que, no digo que la mayoría, porque yo creo que no todo es malo, pero sí podemos encontrar personas, líderes, que no son coherentes. El, el cargo que yo más le temía era el ser tesorero o tesorera, porque pues primero el manejo de plata, a mí eso me parece, es rico cuando usted deja el ordenador del gasto y miren a ver ustedes cómo hacen, pero ya es una responsabilidad mayor. Y como le digo, pues lo tuve en el año desde el 22 hasta el 24. Pero la verdad, ver personas y líderes que no cumplen con lo que se acuerdan y seguramente se paran en un púlpito a exigirle a ese feligrés que tiene que cumplir cuando yo no estoy cumpliendo. Y desafortunadamente yo me convertí como en la piedra en el zapato, porque pues si a mí me dan una responsabilidad, pues yo trato de hacerlo lo mejor posible. Entonces yo me convertí en chepita para estar cobrando. Y hay gente que no le gusta eso. Entonces creo que pues todo, como le digo, esto también es político. Todo se fraguó para que a mí no me mandaran como delegada al sínodo. Y yo llego a la reunión del año pasado a rendir mi informe y a entregar el cargo, pero a mí no me podían reelegir más, pero por esa situación. Y yo la verdad, yo llegué muy chocada, pero gracias a Dios, esa noche yo le oré y le pedí al Señor que me diera mucha paz y mucha tranquilidad para cuando me tocara el momento de entregar el informe. Lo entregué, dibujos, ahí eso, lo hice. Y al final lo dije, ¿no? A mí me daba mucha pena ver que el presbiterio más incumplido era el presbiterio del sur, que es mi presbiterio. Y ver un presbiterio de Occidente que hasta hace poco se había organizado, o el presbiterio ahora de, ¿cómo es que se llama? Urabá Norte, sí, ay, ya me he olvidado, Urabá Norte. Cumpliditos. Son menos personas, son menos iglesias, pero el hecho es el cumplimiento. Y yo sí lo dije ahí en plena reunión, dije, yo no sé cómo ustedes se pueden parar en un púlpito a predicar, porque no veo la coherencia. Yo por el momento sigo cumpliendo pues ya como miembro de un presbiterio, pues las órdenes tanto del presbiterio como las órdenes del sínodo, porque sé que tengo que hacerlo, pero no se ve esa coherencia. Ese es un ejemplo que le coloco. Así hay en muchas cosas. Bautismo de niños. Nosotros como presbiterianos creemos en el bautismo de niños y eso tiene un fundamento, una doctrina, ¿no? Pero usted todavía encuentra pastores. Eso no se puede hacer, eso no es bíblico, eso, etcétera, etcétera. Entonces no somos coherentes, no somos coherentes. Y ha sido muy difícil porque durante ese tiempo cuando se da la división y cuando empezamos a organizar, fueron 7 años que otras denominaciones nos permearon
de lo que sí era cierto y lo que no era cierto, según esas corrientes, digámoslo así. Entonces en eso, y ha sido muy difícil todavía al 2025 sacar algunas cosas. Sé que el reverendo Dionisio está tratando de unificar muchas cosas, pero eso es una tarea titánica y me le quito el sombrero porque no es fácil. Hay personas muy, muy conservadoras, pero no conservadoras con la verdad, ¿no? Sino conservadoras en sus posturas. Bueno, llegan al punto de la terquedad. Entonces sí creo que no existe esa coherencia, no la veo, no la veo. Saltando un poco a los noventas, así haciendo cuentas Sí, rápidas, su tiempo en la Santo Tomás coincidió justamente con el periodo anterior a la constituyente. sí. Todo el movimiento estudiantil, la séptima papeleta, Ujú, coincidió propiamente con la formación de la constituyente, la sí, promulgación de la constitución. Y al sí, mismo tiempo coincidió con la crisis del sínodo, sí. probablemente muy relacionado al ambiente cultural y ambiente político, influenció bastante, pero ¿cómo se vivió desde las organizaciones de jóvenes, tanto el momento que estaba ocurriendo en el país, como las tensiones que terminaron causando la división del sínodo? ¿Cómo se vivió desde esa perspectiva Sí, joven? es cierto. Sí, yo pues tuve la oportunidad de estudiar en una universidad católica. Afortunadamente era Santo Tomás y no era otro. Yo eso le doy gracias a Dios. Sí, en medio de todo, pues Santo Tomás era el revolucionario de los padres de la iglesia, ¿cierto? Menos mal. Eh, efectivamente, vivimos, pues, primero la toma del Palacio de Justicia. Todo eso mataron varios profesores que teníamos nosotros allá. Sobre todo uno, y a mí no se me olvida, uno vino y nos dictó clases, que me acuerdo cómo iba vestido, todavía me acuerdo, morón. Y saber uno que a las 2, 3 horas, pues se había tomado el palacio y pues por supuesto, él se murió allá en eso. Entonces eso fue importante. Y sobre todo que en la Santo Tomás hay la clase que se llama eh, analítica, en todos los 10 semestres. Y en los 10 semestres usted tenía que leer 5 libros por semestre, de los cuales uno era de Santo Tomás. Entonces tenía uno que leerse, pues la mayoría eran de la Suma Teológica, pero frente a este tema, frente a esto, y etcétera, etcétera. Y era la única materia que no era habilitable. Y si usted perdía analítica, tenía que repetir el semestre solo con las analíticas. No le daba posibilidad, bueno, al menos hasta cuando yo estudié, no sé ahora porque ahora todo es tan fácil, ¿cierto? Pero en esa época era así. Entonces uno, mejor dicho, tenía a Santo Tomás todo el tiempo aquí. Pero lo que le digo, a mí me parece que fue una persona y tuvimos buenos profesores. Efectivamente se viene lo de la séptima papeleta. Efectivamente, para esa época yo estaba de novia de Rafael y ya uno vivía esas tensiones dentro de la iglesia. Y pues Rafael y pues yo, uno pues cuando está enamorado, entonces sigue al novio para todas partes, ¿cierto? Y yo miraba algunas cosas, pero no, yo con tal de estar con Rafael, a mí todo me parecía bien. Pero sí, efectivamente, él andaba con los que en ese momento pues estaban siendo tildados como teólogos liberacionistas. Un Uriel Ramírez, un David Illich, bueno, etcétera. Por supuesto que cuando nos casamos, yo toda la vida soñé con casarme en la iglesia central en Bogotá. ¿Y qué fue lo que nos dijo el consistorio? ¿Y quién los va a casar? Pues yo, no, pues Uriel Ramírez, David y Liz. Nosotros no le prestamos la iglesia. Todavía la iglesia no se había dividido cuando yo me casé, pero ya esas cosas. Lo único que me prestaron fueron los reclinatorios. Pero yo, ay, pero ¿cómo que no me voy a poder casar? Y no me pude casar. Entonces yo me casé en la iglesia de Palermo, porque ellos dos eran los que iban a oficiar. Entonces uno sí ya veía ese tipo de cosas, esas posturas tan radicales del reverendo Aristóbulo Porras, con un Misael Acero, con un... ay,
Arcesio Cruz, etcétera, y otros que como que ni para allá ni para acá, que era el Presbiterio del Sur. En ese momento estaba de moderador Samuel Díaz, él fue como el primer anciano en ser moderador aquí en el Presbiterio del Sur, abogado él también. Entonces, sí, esas cositas, ¿no? ¿Quiénes decidieron la división? Porque eran dos presbiterios que sí, un presbiterio que no, y otro que estaba así, porque eran 4 presbiterios en ese momento. Entonces se divide el presbiterio de la costa, pues queda Caribe y costa. Pero el Caribe se va y se une al presbiterio central. En Urabá estaba también eso así como, mejor dicho, en todas partes estaba eso terrible. Sí, yo me acuerdo haber asistido cuando yo estaba de novia, pues a diferentes reuniones. Pues yo decía, pero esto de la iglesia no tiene nada. Pero bueno, yo asistía con ¿cómo es que se llama este abogado de desaparecidos? Umaña, no me acuerdo el nombre de él, pero pues ese era el abogado de los desaparecidos en ese momento. Me acuerdo también de estar de novia de Rafael y cuando estaban en el entierro de este Pardo Leal, y pues allá yo decía, ay, mi papá donde me viera, mejor dicho. Pero lo que les digo, uno pues cree que, y nos fuimos al cementerio y llega el M-19 y se toma ese cementerio y empieza la balacera. Yo no sé, yo cómo cogí a Rafael y ahí por esa avenida del Parway, no sé cómo, y allá fuimos. O sea, fuimos a dar a la casa de David y me acuerdo tanto. Y cosas así. Pero entonces uno, pues como era joven y como no sé qué, como se hace más. Y entonces eran los jóvenes los que estaban haciendo como también ese cuestionamiento. Y en la iglesia de Palermo había el grupo de jóvenes se llamaba Grupo Juvenil Cristiano. ¿Quiénes los lideraban entre muchos otros? Pues mi esposo. Y Rafael cuando llega a la iglesia, pues efectivamente se deja permear por esas ideas liberacionistas. Ya cuando nació mi hijo, yo me acuerdo que vino a una reunión plenaria acá y empezó, pues estaba Jaime Ortiz ahí hablando y otro pastor, Ignacio Páez, él era de Girardot. Y es que no sé qué. Y yo me acuerdo que yo estaba con mi hijo mayor, Daniel Felipe, así alzado. Y yo dije, ¿ustedes por qué hablan tantas mentiras? Eso no es cierto, eso no pasó así. Menos mal yo había asistido a esa reunión. Mejor dicho, para resumirles el cuento, se levantó esa sesión, eso mejor dicho pasó de todo, y de ahí es que Piedras se sale del presbiterio, y ellos son una iglesia independiente. Entonces sí, eso fue muy marcado y por supuesto esos jóvenes que estábamos, para esa época, la que estaba más inmersa en la iglesia era mi hermana, ella se llama Ana Judith Niño, ella ya era anciana gobernante, ella ya una cantidad de cosas, siendo menor que yo, pero ella ya tenía cargos en la iglesia. Y se veía esos roces, pero impresionante. Esos jóvenes que estaban estudiando en el seminario, que es el que ahora es la Universidad de Barranquilla, pero estaba ahí en Bogotá. Entonces todos ellos, pues que los conocíamos de tiempo atrás por campamentos de jóvenes y todo, llegaron y absorbieron eso de esas teologías y ahí surgió, estaba pues, había un profesor que se llamaba Murdoch, me acuerdo tanto de él. Y claro, pues él era de esa tendencia, ¿no? Estaba Alicia Winters, que pues a mí me parecía que ella no, ni para acá ni para allá, pero pues de todas maneras cuando tuvo que tomar la decisión, pues prefirió más bien seguir con el Sínodo de Colombia. Y así sucesivamente, pero eso fue muy, muy complejo. Y saber que no se podían hablar, que fíjese que en agosto del 93, cuando se da la división y la división se da aquí en Ibagué, una reunión extraordinaria, y bueno, si ustedes entrevistan a más personas, de pronto les cuentan. Y ese día había un partido de fútbol de la Selección Colombia. Eso sí los unió. Pero después, los del Sínodo de Colombia siguieron reunidos en la biblioteca y los del supuesto Sínodo Reformado, ya para crearse,
que estaban reunidos en la capilla, ¿no? Mi mamá, ella fue a esa reunión y ella pues habló con su corazón. Dijo, a mí no me invitaron para una división, bueno, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento se da la división, se reúnen luego en Medellín y es lo que y se crea pues entonces el sínodo reformado, ¿no? Pero sí fueron y épocas muy duras, donde pues hubo mucha, decían, a mí no me consta, pero decían que había mucha intervención de los eh, estos instituciones del Estado averiguando qué pastores estaban metidos en todas esas cosas y pues todo lo que oliera a comunismo pues o a socialismo, eso mejor dicho era peligroso. Sí, eso fue una época extremadamente dura y como llegamos una vez en Barranquilla a decir, nosotros no participamos en la división, pero nos tocó recoger los pedazos de la división. Afortunadamente ahorita nos podemos como sentar, hablar en paz, en tranquilidad y listo. Eso me parece bueno. Yo voy a usar como excusa quizás carácter no sé, tentativo de los jóvenes. Am, y es que pensando un poco desde mi perspectiva, lo que me gusta, mi llamado, el ejercicio y demás, me da la impresión de que las discusiones a nivel teológico eran quizás más radicales y rigurosas en muchos sentidos, y eso no deja de parecerme curioso en la iglesia presbiteriana, porque para el momento de la división es una iglesia que acumula unos 130, 140 años Sí, largos de sí. historia. Am, por ejemplo, yo he encontrado escritos originalmente en español, aunque preservados por los estadounidenses, textos de misioneros que vinieron aquí y los escribieron aquí en Colombia. Estoy hablando de inicios del siglo XX, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible que después de toda una historia tan larga, de haber enfrentado la violencia de la regeneración, la violencia del periodo más conservador, por ejemplo, del país, cómo es posible que después de toda esa historia no hayamos tenido las herramientas y la profundidad teológica para abordar por un lado lo que surgía de la teología de la liberación y el impacto del movimiento más evangélico que estaba llegando en los 70s y 80s? ¿Qué fue lo que pasó para haber abordado esa realidad como si no tuviéramos más de un siglo de trasfondo en el país? Sí, bueno, para esa época pues yo simplemente, uno como que veía, uno escuchaba, sin perder uno como, a mí me parece que el olvidarse en algunas cosas, vuelvo y le digo, personas que cometieron esos errores, no tanto la institución como institución, porque yo creo que la iglesia presbiteriana por eso se ha caracterizado y ha durado, ¿no? Pero sí hubo personas que se fueron al otro extremo. Y seguramente, claro, yo les digo una cosa, mire, si nosotros ahora el discurso, el estar por los marginados, en los proyectos que hay por los marginados, por los migrantes, por todo eso, lo hubiéramos hecho en los años 70, 80, seguramente se hubiera dado otra división. Nos dimos cuenta que efectivamente había que eh, pensar en esas personas menos favorecidas, ¿sí? Entonces, para ese momento, hablar de esas cosas era pecado. Un Jaime Ortiz que le parecía inconcebible, no le sirvió haber estado en la constituyente y haber perdido esa oportunidad. Bueno, sí lo hicieron con relación al tema del país laico y el tema de derechos y la libertad religiosa, bueno, etcétera, etcétera. Pero él era de los más reacios. Y pues como era Jaime Ortiz y estaba en el seminario y todo lo demás, pues por supuesto que mucha gente le creía pues todo lo que él decía, ¿no? Como por ejemplo, hubo otros también, pero para ese momento también todo lo que oliera pues a comunismo, que se relacionara con Cuba o que se relacionara con Nicaragua, o bueno, había pasado también lo de Allende, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y
estos jóvenes que estaban estudiando en el seminario, pues empezaron a recibir formación, pues, de Europa, que cómo nos veía Europa frente a todo eso que estaba pasando, ¿no? Entonces, creo que algunos pastores se olvidan del Dios divino y solamente mira al Jesús, o sea, se quedan en el Jesús encarnado y nada más, ¿no? Y se olvidan un poquito y entonces la gente tiene esos argumentos para entrar en choque. Y fueron choques feos, tan personales, que hacen que no se puedan volver a hablar. Por eso cuando yo llego al sínodo como secretaria de consejo, y pues ver a fulanito, hola, ¿qué más? Entonces eso como que empezó a bajar. Y el reverendo Argel fue también él nunca participó de manera directa, pero tenía muchas, muchas cosas que habían pasado, pero sí, entonces yo pienso que ahí sí, como dice el dicho de los abuelos, ¿no? Ni poco que no lo alumbre, ni mucho que lo alumbre. Entonces creo que para esos años, entonces se fueron muy aquí y muy allá. Y no encontraron un punto para decir, bueno, venga, nos sentamos y hablamos, ¿no? Sí, tuvieron que pasar unos 6 años, que fue la primera reunión, eso fue en el 99. Después tuvimos otras reuniones y luego ya empezamos como a participar en algunas cosas, pero más como de celebración de la denominación presbiteriana, ¿no? Para no vender la idea de que la gente no entiende, por ejemplo, mi esposo no entiende que por qué una iglesia con dos cabezas. Él así lo define. Entonces, cuando son actividades ecuménicas, entonces sí, vamos juntos como iglesia presbiteriana. En Estados Unidos también, cuando fuimos a varias reuniones, sí, nos presentábamos como pues una sola iglesia, pero con dos administraciones. Y creo que pues, bueno, Estados Unidos no lo entendió, pero bueno, ahí seguimos. ¿Qué tiene que pasar? O sea, ¿en qué momento yo estoy dispuesto a renunciar a reconocer que la otra persona es mi hermano? Porque ese tipo de peleas a ese nivel, a efectos prácticos, es negar por completo el vínculo que nos une en el Espíritu Santo. Sí, ¿Qué tiene que pasar para llegar a ese punto de negar la comunión con una persona? Quiero plantear esta pregunta y es, una vez eso ha sucedido y por desgracia no es tan difícil llegar allá, es muy fácil empezar a echarle leña al fuego. ¿Cómo tratar con una persona a quien puede que yo no haya herido, pero de quien yo debo hacerme responsable de esas heridas? Disculparme en nombre de algo que quizás yo no hice, pero soy responsable de ello. Cuando la herida implica eso, implica haber olvidado que éramos hermanos. sí. Yo creo que depende también mucho, pues, de ese líder como persona, ¿no? Que está a cargo de una iglesia, ¿no? Depende mucho también de su formación, de seguir estudiando, de seguir preparándose, de no solamente esperar a que el Espíritu Santo lo ilumine para el culto del domingo, ¿cierto? Sino efectivamente ir más allá y efectivamente vivir ese evangelio, ¿sí? Eh, no es fácil y sobre todo en temas que tienen que ver con propiedades, en temas que tienen que ver con dinero y todo eso, o sea, nos convertimos y aparece el viejo hombre, ¿no? Entonces, a veces eso es difícil y sobre todo yo lo veo es en personas adultas, mayores o adultos mayores que pretenden que las cosas no se cambien, ¿no? Que esto tiene que ser así y así tiene que ser. Porque así lo hacían los misioneros gringos cuando llegaron, o así lo hacían los misioneros holandeses cuando llegaron, y etcétera, etcétera. Entonces, creo que es ese miedo como a aprender, ¿no? Como a seguir estudiando,
Eh, a veces nos da miedo abrir espacios para tocar ciertos temas que efectivamente requieren de una revisión y de ponernos de acuerdo. Temas tan sencillos como por ejemplo el bautismo de niños, ¿no? Temas como tan, sí, que pueden ser sencillos, pero por ejemplo las nuevas nupcias, porque al menos y lo luché para que quedara, pero pues a duras, a duras penas quedó divorcio. Ya las segundas nupcias es un tema un poco o bastante álgido, porque hay iglesias y tratamos también, cuando uno está así como en el cargo directivo, por ejemplo, un presbiterio que tenga una postura, si ustedes aceptan, entonces nosotros nos vamos. Entonces, venga que yo tengo que ser, venga que nos toca replantear y venga entonces, porque ¿cómo se va a ir un presbiterio? Porque tiene una postura de esta manera. ¿Por qué? ¿Pero por qué tiene esa postura? Porque no abrimos esos espacios de conversar en el buen sentido de la palabra, en tranquilidad, en amor y tener eh, conversaciones constructivas, ¿no? Y sacar documentos como hacen los, los judíos con la Torá, ¿no es cierto? La Torá como Torá no es la última palabra. Ellos estudian y tienen personas que están como analizando más el tema. Entonces aquí nos parece que porque la Biblia dice así y punto, ya no hay nada más que hacer. Entonces creo que esos espacios, porque nos reunimos solamente para temas administrativos. Hay plata para temas administrativos, pero para un conversatorio, para esto, no lo hay. En eso no invertimos. Pasa como en la casa, ¿no? Yo invierto para esto, pero no invierto para lo otro. Entonces, creo que eso es lo que nos está pasando. Y ahora, esta nueva generación, empezando que es la generación de cristal, la generación que no acepta un no como respuesta, que está recibiendo toda la información a través de las redes sociales y todo, ¿cómo van ellos entonces a manejar y a entender todo, todo el mensaje del Evangelio, todo ese mensaje teológico que yo debo llevar no solamente aquí, sino que lo tengo que llevar acá y que lo tengo que dar a conocer todos los días de mi vida, ¿no? No, a mí me decían en el Congreso que les gustaba, que pues sabían que yo era cuota de los grupos evangélicos, pero yo no estaba eh, sermoneando ni estaba latigando a todo el mundo que porque usted es un pecador, no sé qué. Mi jefe, que era de otra iglesia, una iglesia pentecostal, ella sí. Y si algo salía mal, entonces le echaba la culpa al diablo. Que yo también decía, el pobre diablo, también pobrecito, ¿no? Que todos le echan la culpa. Pero era eso. Y varias veces, sin estar uno en el cuento, y yo me decía, ay, hablar con usted es tan rico, es tan diferente, porque usted a uno no lo está cuestionando, no está haciendo esto ni lo otro. Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que nosotros tenemos que entrarle a esas nuevas generaciones, ¿no? Porque tenemos unos ancianos adultos parados en su raya y otros jóvenes que también son necios porque se paran en que esto es de esta manera. Entonces, no hemos encontrado esos espacios y nos encontramos es cuando hay un problema y no de decir, venga, hablemos de esto, hablemos de lo otro. ¿Qué está pasando en Estados Unidos frente a este punto? ¿Qué dice Holanda frente a este punto? ¿Sí? Aquí simplemente creamos repúblicas independientes, no solamente a nivel de presbiterio, sino a nivel de iglesia. Y el pastor sí dijo, la miró a usted y le hizo así, entonces ya usted sabe cómo tiene que frente a ciertos temas. Entonces no tenemos esa libertad, no tenemos esa confianza para hablar de temas importantes frente a todo esto que se está dando.
por ejemplo, con el tema, pues no quiero hablar acá de política, pero frente pues a todo lo que está pasando con el gobierno del cambio, que si hubiera sido bueno, creo que nosotros también como cristianos evangélicos hubiéramos podido también aprovechar muchas cosas, pero bueno, como le digo, no es para pintar acá esto de política, porque pues él es el que primero que ya está hablando mal de los pastores y todo lo demás, etcétera, etcétera. Pero sí, no hemos tenido esos espacios. Ah, hay dos reflexiones en las que yo he encontrado un eco durante la conversación. Voy a hacer primero la más aceptable, luego una tal vez un poco polémica, volviendo a hacer uso de la temeridad juvenil. Y es que si uno piensa en una iglesia que de repente se queda sin pastores, sin ministros, sin ancianos que ejercen ese rol pastoral, los problemas más o menos surgen rápido. Sí. Es evidente pensar cuáles son esos problemas. Pero nosotros nos imaginamos y a efectos prácticos tenemos iglesias sin ningún trabajo de reflexión teológica y uno no ve mayor problema. O sea, ¿cuál es la dificultad? Yo creo que las dificultades de la falta de reflexión teológica se cuecen a fuego lento. Eso demora años, décadas, inclusive en surgir. El problema está en que cuando surgen no hay una solución rápida para arreglar eso. Es un problema que dura décadas en formarse, dura décadas en arreglarse. Sí, cierto. Entonces encuentro mucho con esa reflexión cuando usted mencionaba eso, qué espacios tenemos, qué recursos damos, qué lugares a esas conversaciones difíciles y que quizás si se pudieran abordar antes de que la situación se sienta álgida y empiecen a tomarse grupos, podríamos llegar a esos momentos con sobriedad. Quizás en un país Sí. que está acostumbrado a ser radical, violentamente radical, Sí. en cualquier discusión que se da. Esto es muy ñoño, muy propio de la gente que le gusta estudiar cosas. Me tomé a la tarea de buscar las actas de las comisiones de la Constituyente en las que participaron personas de partidos Sí. cristianos. Yo esperaba encontrar unas disertaciones de elocuentes, fuertes, era gente estudiada. Debo decir que no fue lo que me encontré. Mi opinión leyendo los aportes, los argumentos que se daban, fue algo muy pobre. Y otra vez no deja de cuestionarme el hecho de cómo la iglesia presbiteriana, habiendo sido cuna de personas de un gran impacto social en Sí. muchos aspectos a lo Sí. largo de estos 150 años, voy a meter los 150 para no contar los últimos años que también, Ujú. cómo a veces no somos quizás conscientes de la rigurosidad como testimonio. ¿Y por qué lo menciono? Porque pensando en el trabajo que usted ha hecho a lo largo de su vida, hay un elemento de responsabilidad y rigurosidad muy fuerte. Y que a mí Sí. por lo menos me interpela como joven, porque efectivamente somos una generación que quiere bastante, pero que le cuesta comprometerse, eso es un hecho. Ah, y el compromiso es parte fundamental de una vida. Creo que hay que buscar un punto sano, no es justo pedir a una persona que asuma un compromiso sin asumir un compromiso de vuelta. Eso no es saludable, eso no es testimonio del evangelio. Pero también esperar que sean otros los que asuman compromiso y yo no es. Sí, es que en esas reuniones que tenemos o nos encontramos y cuando hay que elegir, nos pasa lo mismo que cuando votamos para el Congreso, para el presidente, para el gobernador, para el alcalde, votamos para evadir responsabilidades. Entonces yo escojo a este porque este es el que tiene tiempo, este es el que no sé qué, pero no se escoge efectivamente la persona que puede ayudar con su profesión, eh, con su experiencia y todo, pues ayudar en todo esto. Siempre íbamos rapidito y nos encontramos y listo. Entonces, lo que usted dice es muy cierto. Encontramos que si nosotros nos pudiéramos reunir y hablar, tuviéramos esa confianza, etcétera, etcétera, fácilmente se presenta un problema particular, ya sabemos cómo actuar, esto, lo uno y lo otro, y arreglado el problema y no pasó nada. Creo que hemos ido cambiando poco a poco, no es fácil, pero hemos ido cambiando. Pero en algún momento todos se veían como, uy, no me va a correr el butaco. Entonces no había como esa empatía, ¿no? Para poder hablar y solucionar las cosas. Creo que también nos falta ser sinceros, ¿no?
dejar el miedo y ser sinceros en lo básico. No es que yo tenga que tener una relación así de amiguis íntima y todo, no, pero sí ser muy sincero, ¿no? Con lo que yo hago, con lo que yo aporto, con lo que yo deseo hacer. Y efectivamente también, bueno, debe ser porque ya estoy doblando la esquina, lo que le acabo de decir, fácilmente nos olvidamos de esos líderes de atrás, ¿sí? Fácilmente no sabemos dónde están y qué hacen. O sea, uno tiene vigencia, pasa lo mismo, a rey muerto, rey puesto. Y así pasa con todo. Eh, no sabemos si esa persona, cómo está, cómo sigue, si se enfermó, si no se enfermó, si se murió, si, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí empieza uno, yo eso le estoy pidiendo a Dios, de que no dañe mi corazón, no me haga todo, porque durante todos esos años, 20, casi 30 años, fueron cosas, experiencias bonitas, a pesar de, yo era para no estar en la iglesia, pero no, yo sé en quién he creído y para dónde voy. Pero con todos los problemas que surgieron, era para que yo dijera, no, sabe que yo estoy mejor por fuera y yo qué necesidad tengo de estar metida acá. Pero no. Entonces, en ese orden de ideas, sí nos olvidamos de esas personas que en algún momento hicieron y que ahora no están, que ya están ancianas, porque ya tienen alguna dificultad, porque se cambiaron de ciudad, porque sus hijos se fueron y pues ya no hay quien esté ahí con ellas. Bueno, tantas cosas. Yo pienso que somos, y digo somos, porque pues la iglesia lo hacemos todos, somos desagradecidos con esas personas que en ese momento eh, dieron su tiempo, dieron parte de su vida sin, sin contraprestación económica alguna. A mí me vinieron a pagar como cuando ya quedaban como 4 años, pero los primeros, nada. Eso sí, pues me pagaban todos los viajes y todo, pero decir, venga, es nada. Y lo hice y no me arrepiento de haberlo hecho, ¿no? No le daban a uno vivienda, no, nada, nada. Ni aquí cuando yo ya entrego la moderatura aquí en el Presbiterio del Sur, entonces ya el moderador vivía ahí en la casa del presbiterio. Cuando yo también entrego la moderatura, entonces ya vive en Palermo. No, en eso no, porque gracias a Dios me dio para tener un apartamento. Pero son esas cosas, ¿no? Y lo que le digo, somos desagradecidos. Seguramente yo también, pero al menos mientras estuve haciendo cargos, estuve ejerciendo los cargos, que fulanito necesitaba esto, que a Perencejo se le murió el familiar. Ahí estuve pendiente. Yo sí esperé, perdóname que sea reiterativa con esto, yo sí esperé que yo iba a recibir, que iba a ser retribuido eso que yo también había hecho. Pero bueno, seguramente Dios tiene también por qué lo hizo de esa manera. Y nos hace falta, y siempre lo he dicho, ser sinceros con nosotros mismos y ser sinceros entre nosotros como, ahí sí, como los que formamos la Iglesia Nacional. A mí me da susto decir que en la iglesia no tengo sino 5 personas, entonces yo digo que tengo 30. Desde ahí empieza uno a ver las cosas. Y entonces si ya usted empieza a tocar y tocar y tocar esos callitos, entonces ya pues, se levantan y todo lo demás. No fue fácil, todo este tiempo que yo estuve fue difícil porque como le digo tuve que eh, hacerme y sentar precedentes, pero creo que también el que, como dice usted, encontrar personas que lo quieran a uno, que lo respeten, que lo consideren, ¿cierto? Ya va siendo tiempo, pero yo quiero compartir algo, no es palabra de momento. Con mi esposa venimos hablando mucho de eso desde el año pasado. Y es que por lo menos sí sentimos un profundo respeto y un agradecimiento por el trabajo que usted ha hecho. Gracias. Y desde muchos campos. Ese trabajo por un lado, pero también haber tenido el coraje de abrir caminos que otras personas ahora recorren. Sí. Eso es algo que
por lo menos sabemos algunas personas que no solamente, como yo llevo ahí como metidito de lado en la iglesia, ah, no solamente nosotros dos reconocemos y pensamos mucho como ejemplo para mi ministerio. O sea, el trabajo nunca es fácil. Las personas son más complicadas y la iglesia como una comunidad de personas que es complicada. Así es. Pero ese legado no es algo que caiga en manos de nosotros. Y yo espero que en el cambio generacional en algún momento se va a dar. Claro, Los claro. que lleguemos al liderazgo podamos ser coherentes y corresponder con la integridad con la persona que ustedes han estado estableciendo. Sí, sí. Entonces, de verdad, gracias. Por eso yo insistía en que las personas que yo podía promocionar para capacitación y todo fueran mujeres. Por eso yo, tanto a Julie como a Tatiana particularmente, por ser de este presbiterio, les insistía, por favor, porque no era tanto por ellas, sino eran los ojos que yo tenía en mí. Porque donde ellas fracasaran, no le iban a decir a ellas nada. ¿A quién le iban a decir? A la necedad mía. Bueno, necedad entre comillas, ¿no? ¿No? Meterme a sacar nuevamente el tema de mujeres y el tema de jóvenes, ustedes no se imaginan. Eso fue una lucha tenaz. Y no, yo misma no lo podía creer. Y me tuve que, en muchas ocasiones, dar la pela y, mejor dicho, en mi oración de madrugada, decirle, Señor, no permitas que yo vaya a estar en el escarnio público porque es lo que menos quiero, no por Marta Raquel Niño, sino por digamos, la misma insistencia mía para hacer las cosas, ¿no? Y yo espero que estos dos ministerios o de grupos humanos, como ahora se llaman, pues se den los resultados, porque a mí me parece que es importante que fuera de la iglesia también podamos encontrarnos en espacios diferentes, ¿no? Con temas que tienen mucho que ver con personas casi iguales, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues sí, ha sido, y bueno, en lo que Dios también me tenga programado, destinado, si ya es el momento en que me diga, no, usted se va para Estados Unidos a estarse con su hija, bueno, yo también lo voy a aceptar. Sí, entonces eso ha sido el que la GZB siga creyendo en nosotros. Creo que también tengo la satisfacción de haber logrado eso, ¿no? Y lo que les digo, cuando me entero, digo, ay, no, pues de razón, porque ay, era tan difícil. Y yo decía, pero ¿cómo los otros pastores pudieron? ¿Por qué no voy a poder yo? Hasta que alguien después dijo, no, lo que pasa es que allá, esta iglesia sobre todo, es así, es así. Y yo, ay, no puede ser. Bueno, pero creo que se hicieron cosas interesantes también por ese equipo de trabajo que en cada una de las épocas pude contar. Muchas peleas, en el buen sentido lo digo, claro que sí, muchas insistencias, persistencias. El resultado uno lo empieza a ver y eso me da mi satisfacción, ¿no? De que las cosas las hice pensando primeramente para el Señor y no para beneficio propio. Y de ese liderazgo de la familia, pues bueno, quedó mi mamá, otra tía que ahora también ella está, pero ella asiste a otra iglesia que no es presbiteriana. Sí, yo siempre pienso mucho en ese dicho de el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y es que uno cuando se ciega por la idea de esto es lo más correcto que puede hacerse, usualmente descuidar qué personas estoy dejando en el camino y a qué personas estoy viviendo en virtud de esto correcto. Sí, usualmente creo que cuando uno está tan convencido, uno se cuestiona un poco, eso es muy peligroso. No por el error en sí, sino porque personas pueden estar viviendo Sí, sin darle cuenta. sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, yo creo que ahí seguiremos y bueno, el Señor me tendrá
En lo que Él me necesite, pues ahí estaré. Ok. De Ujú. verdad, reverenda, muchas gracias por el tiempo, No, muchas gracias por la apertura. a ustedes por tenerme en cuenta y bueno, para eso estamos. Ahí sí, como me decían también en la iglesia, y ojalá todavía no se me olvide, no se me vaya la memoria que yo soy como el libro gordo de Petete. Me acuerdo de muchas cosas porque estuve en la división, antes división, luego después. Sí, hay muchas cosas que la memoria, que he guardado en mi memoria. Entonces, Dios quiera que... Volveremos a conversar seguramente, Claro que sí, claro que sí. sacaremos otro espacio.